Que nos escuchan esta mañana. Una vez más, gracias a Dios por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios, particularmente en esta mañana que estaremos hablando acerca de el poder del Espíritu Santo. Hemos comenzado esta pequeña serie, el poder de la palabra, el poder de la oración y el poder del Espíritu Santo. Y la intención es que cerremos el año con estas cosas que son básicas, esenciales para la fe cristiana. Que tengamos eso bien en mente y que estemos bien familiarizados con estas cosas, porque como hemos dicho con anterioridad en muchas ocasiones, nuestra creencia debe determinar nuestra conducta. Lo que creo determina cómo me conduzco, cómo me comporto, y ese es el enfoque en el mundo en el que vivimos, bajo las circunstancias que nos encontramos, y eso es para todos, aquí en México, en Centroamérica, en Sudamérica. La necesidad es la misma. Los cristianos en todas partes del mundo debemos poner estas cosas bien en claro y debemos ponerlas siempre al frente de todo lo que queramos hacer o de todas las cosas que intentemos hacer. Así que por eso esta mañana quiero compartir con ustedes este tema y creo que nos va a ser de mucha bendición a todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted esta mañana, agradecidos, Dios, con su provisión, con todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Agradecidos, Señor, que nos ha mantenido hasta este día. Y todavía, Señor, estamos firmes en la fe, caminando con usted. Eso es una grandísima bendición y por eso le damos gracias por todo. Le pedimos, Dios, que esta mañana nos abra el entendimiento, abra nuestro corazón para recibir su bendita y hermosa palabra y que también nos dé el denuedo para ponerlo en práctica todos los días, Señor. Guíenos. Continúe, Señor, enseñándonos todos los días cómo vivir nuestras vidas para usted. Pues le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya vimos el poder de la oración, ya vimos el poder de la palabra la semana pasada y hoy vamos a estar en el poder del Espíritu Santo. Qué importante es esto. Es importante desde la perspectiva que debemos estar familiarizados con el Espíritu Santo. A veces creo que es un tema del cual adolecemos, carecemos. Es un tema del cual a veces no estamos tan, como le quisiera decir, no estamos tan empapados, tan familiarizados. El Espíritu Santo, y hablamos del Espíritu Santo y sabemos ciertas cosas, pero a veces no nos damos el tiempo de entender y de adueñarnos de esto y de hacer que se vuelva una realidad en nosotros. Jesús, antes de que vaya a morir a la cruz del Calvario, hablando a sus discípulos, les enseñó claramente de estas cosas. Voy a comenzar esta mañana en el Evangelio de Juan capítulo 14, si me quieren seguir por favor ahí. En el Evangelio de Juan capítulo 14 vamos a leer estas cosas que el Señor le enseña a los discípulos que son esenciales. Esenciales en la manera de vivir, esenciales en la manera de comportarnos. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice Jesús así en el verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Vean esto. Pero después dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador ahí es con mayúscula, la C, y eso es este consolador del que nos está hablando, es alguien muy en especial, una persona muy especial. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego nos dice quién es el consolador. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y vean esto, porque mora con, hagan eso en un círculo ahí, con vosotros, y luego estará en vosotros. Muchas veces lo hemos dicho, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Tres cosas importantes de recordar. Antes de convertir nuestro corazón a Dios, antes de entregar nuestra vida a Dios, el Espíritu está con nosotros y nos está hablando y nos está enseñando y nos está diciendo cuánto necesitamos, uno, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón. Eso es lo que necesitamos. Reconocer que hemos pecado y reconocer que necesitamos perdón de esos pecados. Entonces, está con nosotros. Cuando le decimos, sí, Señor, reconozco que he pecado en contra de ti y te pido que me perdones. Dame, Dios, un nuevo principio, una nueva vida. Entonces, en ese momento el Espíritu deja de estar con nosotros, hablándonos, a estar en nosotros. Ahora viene y toma residencia en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11 nos dice esto. Y muchos otros pasajes.
Entonces, el Espíritu Santo con nosotros, número 2, en nosotros, y luego vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que Jesús dijo, pero el Espíritu estará sobre vosotros. Y luego esto se hace realidad en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y prácticamente el libro de los Hechos es una manifestación, es una evidencia, expone allí en lo externo cómo el Espíritu que viene sobre el creyente obra en el creyente. Entonces, 3 manifestaciones: con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un rol específico. Los 3 miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, operan en esta armonía. Operan siempre en esta armonía en la que se encuentran siempre obrando en la vida de los cristianos, de los creyentes. Y es importante que entendamos eso, es muy importante. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como dicen los testigos de Jehová, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Si Dios el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu es una persona. Tiene voluntad, lo puedes lastimar, le puedes entristecer, ama. Todas estas son cosas que una persona solamente, una fuerza no tiene estas características que son muy distintas, muy particulares de una persona. Entonces, conociendo estas cosas, y si en verdad el Espíritu Santo es una persona, y aquí Jesús nos dice, el mundo no lo puede recibir, porque número 1, ni le ve ni le conoce, pero dice a los discípulos, ustedes le conocen porque mora con vosotros, y luego dice, y estará en vosotros. Más adelante, cuando Jesús muere y resucita, viene a los discípulos y dice que sopló sobre de ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Allí en ese momento los discípulos vienen a tener el Espíritu, no con ellos, pero en ellos. Y luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como decía, vemos que ahora viene sobre de ellos. Entonces, el Espíritu mora en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros, los creyentes. El Espíritu ilumina nuestra mente, 1 Corintios 2, del verso 10 al 12. No solamente ilumina la mente del creyente, pero el Espíritu Santo en 1 Juan capítulo 2 es el que revela las cosas de Dios. Él nos enseña, Él es nuestro maestro. Qué bendición saber que los creyentes tenemos un maestro particular, un maestro que está en nosotros, que conoce la verdad y nos enseña la verdad y nos guía a la verdad. Conoce la verdad, nos enseña la verdad y nos guía en la verdad. Interesante. Romanos capítulo 15 lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros la obra de santificación. Nos lleva caminando por estos caminos con el Señor, en donde nos enseña a aborrecer lo malo y seguir lo bueno, a aborrecer lo mundano y buscar lo divino, a dejar lo malvado y a buscar lo que es de bendición. Importantísimo esto. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, y con esta relación íntima con Él, porque es una persona. Porque podemos hablarle y Él también nos habla, porque nos enseña y nos guía y hace todas estas cosas y luego nos va a equipar, a proveer con estos dones espirituales, los cuales Él quiere usar para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si no nos adentramos, si no nos sumergimos, si no estamos empapados de este tema, el poder y la persona y la presencia del Espíritu Santo, pues vamos a carecer de lo que Él quiere brindarnos. Y lógicamente, como está en nosotros, va a estar ahí en una esquinita entristecido, porque no le estamos permitiendo que haga su obra en nosotros. No nos va a dejar porque Él es fiel, pero no nos va a usar de la manera que Él quiere usarnos. Muchas veces es importante recordar eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vemos ahora y nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla la palabra. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo, no solamente en nosotros, pero sobre nosotros, es que vamos a ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es todo en el libro de los Hechos. Pedro se levanta y lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio y miles vienen a los pies del Señor. Cuando vienen las autoridades, los líderes religiosos de Israel y los golpean y los intimidan, les dicen, no queremos más que estén predicando el nombre. No podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Tenemos que continuar diciendo esto. Y se van y se reúnen con los otros discípulos al final del capítulo 4 del libro de los Hechos y les dicen, eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Y oran y dice, Señor, tú que conoces sus amenazas, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, mientras tú haces señales y prodigios por tu poderosa mano. El lugar donde estaban reunidos, dice la palabra, tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Un gran mover del Espíritu. Esa es la manera en que el Espíritu bíblicamente obra. No es esta gente que tocan a alguien y lo avientan por allá. ¿Qué tiene que ver eso? O esos que andan gritando y soplan y se cae ese poco de gente ahí. ¿Qué tiene que ver eso? El Espíritu Santo no vino para tirar gente, vino para levantar la iglesia de Cristo Jesús. Es una perversión de la verdad del Evangelio. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque lamentablemente muchas veces los cristianos padecemos de esta ignorancia en cuanto a lo que es la persona, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aclarado esto como manera de introducción, vayamos entonces a cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Y les quiero dar dos ejemplos de la vida real, y ambos son del Antiguo Testamento, pero vamos a volver al Nuevo Testamento a encontrar la explicación de estas cosas que suceden en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver la vida de dos hombres en particular, que son muy especiales en la Biblia, no porque eran personas que flotaban en el aire ni nada de eso, especiales por la manera en que se acercaron a Dios y la manera en que permitieron a Dios que los usara y que nos enseñe a través de ellos cómo el Señor obra en nosotros. Y cómo el Señor es fiel para enseñarnos las cosas que debemos aprender y ver la diferencia. Quiero usar estos dos casos en el Antiguo Testamento para que veamos la diferencia de cuando entendemos lo que es la obra del Espíritu en nosotros y cuando no. Y qué sucede al final. Y luego vamos a ver la afirmación en el Nuevo Testamento de estas cosas. Sin duda, las cosas que vamos a ver en el Nuevo Testamento tienen que ver con estas cosas que sucedieron en el pasado. La Biblia dice lo que se escribió para nosotros, para que por medio de la consolación de las Escrituras nosotros seamos firmes, seamos fuertes en nuestro caminar. El primero de estos casos lo vamos a encontrar en 2 de Samuel capítulo 12. Y les digo a grandes rasgos qué va a pasar aquí. En 2 de Samuel capítulo 12 tenemos el caso de este hombre que se llamaba David. Y David cometió un grave error, un grave pecado. David, en un día de ociosidad, quedó mirando hacia un lugar y miró a una mujer bañándose. Y David va a cometer el gravísimo pecado de ir y buscar a esta mujer y va a cometer adulterio con ella. Esa es la realidad. David, el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, va a cometer este horrible pecado. Y lo que sucede después es algo maravilloso en el sentido de cómo Dios, por medio de su Espíritu, nos va a enseñar a nosotros. No quiero leerles toda la historia, pero nomás quiero darles estos como trasfondo para que podamos ver cómo Dios, por medio de su Espíritu, nos habla a nosotros. Y si nosotros somos sensibles al Espíritu, vamos a aprender muchas cosas. Vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 12. El profeta Natán viene a David y le dice: David, ¿qué te parece? Mira que había un hombre que tenía todo tipo de ganado y tenía todas estas cosas y vivía ahí tranquilo y toda la cosa. Pero había otro hombre, les dice, en cierta manera, nomás parafraseando aquí para que no tomemos tanto de su tiempo, pero había otro hombre que nomás tenía una ovejita. Entonces el hombre rico que tenía todo tipo de ganado recibió la visita de su amigo y fue, en vez de tomar de su ganado, fue y le quitó la única ovejita que tenía este pobre y la trajo y la usó y le sirvió a su amigo. Entonces David está escuchando esta historia. Natán, el profeta, le está diciendo: David, ¿qué te parece? Este hombre rico, en vez de usar de lo suyo, no, fue y le quitó al otro que no tenía nada más que una ovejita, se la quitó y la preparó y le dio de comer a su amigo. David estaba súper enojado. La Biblia dice: y se encendió el furor de David.
Y David dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora, esto es lo que dice Natán. Verso 7, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres que tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David, vean esto, dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Porque no solamente que David mandó a tomar a esta mujer que vio que bañándose, cuando la trajo y se metió con ella y ella quedó embarazada, el esposo que estaba en la guerra, que dicho sea de paso era un militar en el ejército de David, pues obviamente, ¿cómo va a quedar embarazada la mujer si el esposo está en la guerra? David lo mandó a traer y hizo lo que pudo para que se metiera con su mujer y pudiera decir que por eso ella había quedado embarazada. No fue así. El hombre se rehusó y dijo: ¿cómo puedo yo tener el gozo con mi mujer si estamos en guerra? No, no va a ser así. Y cuando no lo pudo convencer de tener relaciones con su mujer, David lo mandó y lo puso en el frente de la batalla y le dijo: déjenlo solo para que muera, prácticamente. Cometió adulterio, se metió con una mujer casada y luego se las ingenió para que muriera el esposo de esta mujer, para cubrir su pecado. Ahora, confrontado por el profeta, David dictó sentencia antes de saber que él mismo era del quien el profeta Natán estaba hablando. Y ahora Natán viene y le dice: bueno, en efecto, esto es lo que va a pasar contigo. El Señor te ha dicho esto, y le explica. Y David no tiene ninguna otra cosa que hacer más que reconocer y dice: contra Jehová he pecado. Pequé contra Jehová. Denle vuelta al capítulo 32. De verdad, pero maravilloso cómo Dios en su gracia y en su misericordia nos habla por medio de su Espíritu. En el capítulo 32 del libro de los Salmos, encontramos en el capítulo 32 del libro de los Salmos lo que David experimentó después de que había cometido este mal con esta mujer, Betsabé. Y él sabía muy bien lo que había hecho. Pero lejos de confesar su pecado, lo estaba guardando, o sea, lo estaba manteniendo como en secreto. Pensó que a lo mejor Dios se va a olvidar de esto y no va a pasar nada. Pero vean lo que dice en el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué le estoy leyendo esta historia? Bueno, la Biblia nos dice que después de que David cometió este grande mal y ya ahora el esposo de esta mujer había muerto, el profeta le dijo: eso es lo que va a pasar en tu casa, siempre va a haber maldad, siempre va a haber dolor. Empezando por el niño que esta mujer ha concebido en su vientre. Una vez nazca, ese niño se va a morir. Y comenzó ahora esta manera de cómo Dios trataba con el pecado de este hombre. Pero vemos dos cosas aquí importantes. Algo Dios está haciendo con este hombre, con David. Porque cuando el profeta viene y le dice lo que ha hecho y le dice las cosas horribles desde la perspectiva de Dios, nos dice que después él fue y confesó su pecado. Y nos dice que recibió el perdón. Pero vean lo que hace. Salmo 51 esta vez. Salmo 51.
aquí vamos a tener una idea clarita de lo que es la obra del Espíritu Santo cuando somos sensibles a su presencia. Salmo 51. Y si en su Biblia tiene esto, van a leer al principio que dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Estas cosas sucedieron cuando Natán vino y le habló. El Salmo 32 y el Salmo 51. Vean lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante esto? Es importante que seamos entendidos de lo que es la presencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento menos indicado podemos fallar. Y cuando fallemos, el Espíritu va a estar tratando de traernos de regreso a esa comunión íntima con Dios. Eso es lo que el Espíritu hace. Nos trae esa comunión íntima con Jesús. Pero si somos sensibles, si no somos sensibles, nuestro corazón va a estar endurecido y no vamos a hacer caso a lo que el Espíritu nos enseñe. Aquí vemos evidentemente: crea en mí. La palabra crea es como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La misma palabra en hebreo es bara. Esa misma palabra David usa aquí, dice: de la nada, dame un nuevo corazón, que no tenga nada que ver con el corazón viejo que antes tenía. De la nada, dame otro nuevo corazón creado por tus manos, por ti. Porque no quiero nunca ser el mismo. No quiero volver a ser lo que antes hice, ni ser lo que antes fui. ¿Entiendes? Que es maravilloso. Primero, Natán vino y le habló. Obviamente, entendemos eso es la palabra de Dios, porque es el Señor hablándole. Bajo la convicción que viene a nosotros por la palabra de Dios. Convicción, no condenación. ¿Cómo sé que es convicción y condenación? Convicción me acerca a Dios. Condenación me aleja, me hace correr, me hace huir de la presencia de Dios. No, condenación es del diablo, convicción es por el Espíritu Santo. Bajo la convicción que trae a mi corazón la palabra de Dios, inmediatamente lo que voy a hacer cuando entiendo que he pecado contra Dios, voy a ir a confesar mi pecado. Lo vemos, ¿no? Bajo la convicción, David confesó su pecado. Primero lo quiso guardar, pero cuando entendió, confesó su pecado. Y ahora, en el Salmo 51, regresó a esa comunión íntima con Dios. Tres cosas importantes: la convicción del pecado, la confesión del pecado, la comunión íntima con Dios. Si no hay las primeras dos, no puede haber la tercera. ¿Entendemos? La obra, el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es que nos va a llevar en estas cosas todo el tiempo. Nos va a enseñar y nos va a permitir vivir a la manera como Dios quiere. Esa es una parte de la ilustración que quería usar con ustedes para que entendamos un poquito acerca de lo que eso representa. Ahora, déjenme darle la otra cara de la moneda. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Interesante cómo Dios nos habla y cómo Dios trata con nosotros si le permitimos y si somos sensibles y ponemos atención a lo que Dios nos quiere enseñar. En Primera de Reyes, capítulo 2, nos dice en el verso número 1: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, vean esto: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, vean, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y si siguen leyendo el capítulo se van a dar cuenta de
ya más claro cómo Dios le explica esto, pero el punto es este. David le dice, Salomón, llegó el día en que ya no voy a estar contigo, pero esto es lo que te quiero dejar, eso es lo más precioso, lo más valioso que te voy a dejar. En tu corazón el temor a Dios, el camino de Dios, la verdad de Dios y cuánto tú necesitas de Dios, Salomón. Esa es la instrucción de David a Salomón. Salomón, un personaje muy importante, sin duda. Salomón después va a tener un tiempo él con Dios, él mismo. Y vean cómo Dios va a ir obrando en la vida de este hombre, Salomón. En Primera de Reyes, esta vez en el capítulo 3. Volteen ahí, por favor, en su Biblia. Dios le habla a Salomón y le va a enseñar. En el verso 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que te dé. En el verso 7, eso es lo que le dice Salomón a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú recogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿De cómo comienza? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de la manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu día. Parece que las cosas van muy bien. David le dijo, busca al Señor, camina con Él. Mantén el temor de Jehová en tu corazón, no te apartes de su palabra. Muere David y ahora Dios le dice, Salomón, ¿qué quieres? Dice, eso es lo que quiero, dame un corazón sabio y entendido. Dios le dice, te voy a dar eso y te voy a dar más todavía. Todo va muy bien aquí. Primera de Reyes, capítulo 9. Interesante cómo estas cosas van a ir trabajando en la vida de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9. Pero antes, déjeme, a manera de recordatorio, déjeme leerle lo que dice el capítulo 8, verso 56. Lo que Salomón pidió, eso es lo que dice. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salomón a estas alturas de su vida dice, así como Dios prometió, así Dios ha hecho. Dios ha sido fiel. Ok, capítulo 9 ahora. Verso 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, hizo el templo y todas estas cosas, dice, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. La primera ya le había dicho, le habló, y la segunda es esta vez. Dice, y le dijo, verso 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Vean esto, y si tú, no el templo, pero si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Vean esto, Dios en su gracia y en su misericordia le habla y le dice, se mira muy bien todo. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a ir un poquito adelante para que no nos falte tiempo. Ya Salomón está en el poder, ya es poderosísimo, construyó el templo y todas estas cosas. Y como todos los hombres comenzaron a cambiar las cosas en su vida. Dinero, fama, sabiduría y todo. Y con todo eso vinieron muchas mujeres. Muchas mujeres. Acuérdense lo que el Señor le había dicho. Camina delante de mí en rectitud de corazón, en la integridad de tu corazón, así como tu padre. Primera de Reyes, capítulo 11. Vean lo que dice.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ya se había casado con la hija de Faraón, cosa que nunca debió haber hecho. No podía casarse con ninguna otra mujer que no fuera de los hebreos. No le importó y lo hizo. Además de la hija de Faraón, dice, a muchas mujeres extranjeras. Se casó con las de Moab, con las de Amón, a las de Edom, con las de Sidón y a las eteas y a las feas. Se casó con todas este tipo de mujeres. Las cosas se están poniendo mal para Salomón. Un hombre sabio que tenía todo lo que pidió a Dios y más de lo que pidió. Y Dios no le había faltado ni en una sola cosa. A este punto ya no les importa. Dice, gentes, verso 2, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Estaba enamorado el amigo. Ay, la vida tan tonta del amor romántico. El amor es bueno cuando es puro, cuando es real, cuando es bíblico. Pero el amor romántico, Dios mío. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vean esto. Sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Verso 14, Jehová suscitó un adversario a Salomón. Y luego el resto del capítulo. Otros, verso 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón. También Joroboam, hijo de Nabat, se levantó contra de Salomón. Y la triste historia de Salomón termina de esta manera. Verso 41 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y 40 siempre es sinónimo de prueba en la Biblia. O sea, en otras palabras, Salomón fue probado. Verso 43. Y Salomón prácticamente no nos dice lo que pasó con él, pero ya sabemos lo que dice aquí, reprobó la prueba. Verso 43, y tristemente dice, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado. Es todo lo que termina en la vida de Salomón. Qué trágica historia, en verdad. El hombre más sabio que jamás haya existido. Cierto, él escribió después y dijo que vanidad de vanidades es esto y lo otro y bla, 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 y todo lo demás que dice. Esto es maravilloso lo que él escribió. Pero yo creo que en estos 2 hombres tenemos la prueba clara, evidente, contundente, concisa, de lo que sucede en la vida de un hombre cuando opera bajo el poder, la presencia, la persona del Espíritu Santo, y cuando un hombre opera en el simple y vil deseo de la carne. Creo que en estos 2 hombres tenemos la foto clarita de lo que sucede en cada uno de nosotros. Sí, en cada uno de nosotros, en cierta manera, lo queremos ver así. Existe un poquito de David y un poco de Salomón.
donde como Salomón estamos tratando de ir detrás de esas cosas que nos van a dar o estatus con la sociedad, o bienes materiales, o relaciones, o qué sé yo. Y no nos damos cuenta que hay cosas que van a desviar nuestro corazón de Dios. Y cuando nuestro corazón se desvía de Dios, mucho cuidado, porque después que desvía tu corazón de Dios, el mundo quiere inclinar tu corazón a otros dioses. Primero desvías tu corazón, después inclinas tu corazón a otras cosas. Y como consecuencia, no solamente que desviaste tu corazón, inclinaste tu corazón a otras cosas, apartaste tu corazón de Dios. Y lo único que se va a decir de ti es que moriste. Moriste. En el otro lado de la moneda tenemos a un hombre que aún en lo peor de su pecado y en la peor injusticia cometida, él mandó a que su hombre fiel del ejército, Urías, este hombre, buen hombre, fiel y leal a David el rey, él propició la muerte de Urías por quedarse con su mujer. Después se casó con esta mujer. Y como consecuencia del adulterio que cometió con esta mujer inicialmente, el bebé que fue el fruto de esa relación muere. Consecuencia de eso, sus hijos van a ser un constante caos en la vida de David. Uno de sus hijos viene y le arrebata el reino y se mete con todas sus concubinas en pleno centro del pueblo, en plena hora del sol, del mediodía, por así decir. A la luz de todos, a los ojos de todo el mundo, se mete con las mujeres de David, su padre, para decir que ahora él tenía el poder. David tiene que salir huyendo, descalzo y llorando, nos dice la Biblia, por la vergüenza de cómo Dios estaba juzgando su maldad y su pecado. Le perdonó el pecado, cierto, pero las consecuencias de su pecado fueron serias, severas. Y aún en lo peor de su maldad, en lo peor de su pecado, entendió y recibió la voz de Dios que le habló por medio de Natán. Con la convicción del Espíritu en su corazón, fue y confesó su pecado y recibió el perdón de su pecado. Eso nos dice en el Salmo 32. Y en el Salmo 51, no solamente se conformó con ser perdonado de su pecado, le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación, hazme un hombre nuevo. Lávame con hisopo, quiero ser más blanco que la nieve. Dame un nuevo principio, dame una nueva vida, dame una segunda oportunidad de comenzar contigo. Y Dios lo hizo. El gran rey David del que hablamos en la Biblia, un hombre de fallas y de errores como tú y como yo, pero bajo la convicción del Espíritu Santo, movido por el Espíritu, confesó su pecado. Movido y llevado por el Espíritu, clamó a Dios por un nuevo principio, una restauración. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Lejos de esta foto está la foto de este hombre que es cegado por el deseo de poder y de dinero y de esta ambición por mujeres, por la carne. Terminó su vida de una manera triste y trágica. Triste y trágica. Y digo eso para cerrar con este par de versos en la Biblia, porque es importante recordar el poder del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, dice: digo pues, verso 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Me faltan dedos para contar. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la batalla de la carne. El otro lado, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cosas fundamentales. Fundamentales. El poder de la oración, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo.
fundamentales. Tenemos una guerra todos los días. A manera de que entendamos esta guerra, vamos a poder salir victoriosos. Hay una guerra constante en mi corazón. Y lo que hago en esta guerra depende de dónde me encuentro en mi relación con el Espíritu. Si el Espíritu tiene control sobre de mí, cuando dice que el Espíritu viene sobre nosotros, es ser llenos del Espíritu, controlado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu. Efesios capítulo 5 nos dice claritamente: no seas insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad. Mira con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, sea entendido cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución, antes bien, seas llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay esta guerra en nosotros. Si soy lleno del Espíritu, voy a ganar la guerra contra la carne. ¿Cómo que voy a ganar la guerra contra la carne? Sí. Voy a ganar la guerra contra la inmundicia, contra la fornicación, contra el adulterio, contra la idolatría, contra las enemistades, contra los celos, contra las envidias, contra las cosas horribles de la carne. ¿Y qué si no soy lleno del Espíritu? Voy a perder la guerra. ¿Cómo sé que he perdido la guerra? ¿Hay alguna de estas cosas que es característica de tu vida? Bueno, es todo lo que te tengo que decir. ¿Cómo sé si estoy ganando la guerra? Fácil. Pero es lo que la Biblia, no que ganar la guerra es fácil. Fácil saber si estoy ganando la guerra o no. Si estoy en el Espíritu o no. Si ando en el Espíritu o no. Eso es lo que dice la Biblia. Nada más te puedo leer el capítulo 8 en el libro de Romanos. No todos los versos, pero sí varios de ellos. Porque es la manera como evaluar mi vida, tu vida. Si ando en el Espíritu o si ando en los deseos de mi carne. Romanos capítulo 8, verso número 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde está tu mente? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Número 1, ¿cómo sé si estoy en la carne o en el Espíritu? ¿En qué piensas? Número 2, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo que no soy de Cristo? No. ¿Cómo sé? ¿En qué piensas? ¿Estás ganando la guerra sobre la carne? ¿Eres lleno del Espíritu? Pues la Biblia lo que dice aquí. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que entonces, si el Espíritu me está guiando, voy a fácilmente poder identificar esto en mi vida. ¿Cómo? El Espíritu me está guiando y me está llevando en victoria sobre mi carne. ¿Cómo sé esto? Porque mi mente se llena en pensar lo que el Espíritu quiere hacer conmigo, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la paz que tengo en mi corazón, la paz de Dios porque tengo paz con Dios, el gozo de mi vida de saber que el Espíritu Santo me quiere usar en lo que Él quiera usarme. La mansedumbre, la templanza con la que me conduzco, me dirijo, vivo. Qué importante es este asunto del poder del Espíritu. Qué importante es vivir la vida en el poder del Espíritu para no proveer para los deseos de la carne. Y cuando aprendo a comenzar a caminar en victoria sobre los deseos de mi carne, no es una vez solamente y una vez y ya se acabó. No, la guerra va a permanecer hasta el día en que me muera. Cuando sea libre de este cuerpo de carne, entonces voy a ser libre de las acechanzas del pecado. Mientras tanto, aprendo a caminar sobre los deseos de mi carne por el Espíritu que está en mí, por el Espíritu que está sobre de mí, el Espíritu que ahora
ahora me ha dado esta victoria sobre mi carne. Es la presencia de Jesús en mi vida que me dice, conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Y es el gozo de mi vida de decir, yo sé que soy de Cristo porque los deseos de Cristo quiero hacer. Yo sé que soy de Cristo porque el Espíritu en mí es el que guía mi vida. Yo sé que soy de Cristo porque entiendo cuáles son las obras de la carne y entiendo cómo caminar en victoria sobre de ellas. No porque yo soy fuerte, sino porque el Espíritu que me ha llenado, me ha proveído, me está guiando todos los días. Porque sé que vivo por el Espíritu, ya no vivo para la carne, vivo para el Espíritu y vivo para la honra y la gloria de Dios. Esa es la vida del cristiano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Señor, a ti sea la honra y la gloria por todo. Tú eres grande y misericordioso y tú eres compasivo y Señor, tú tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a vivir con la claridad en mente de lo que tú quieres hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Llénanos con tu Espíritu y ayúdanos a vivir en victoria sobre los deseos de la carne. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.